Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La cotización del dólar no se mueve. A pesar del entorno político en el país, el dólar sigue sin grandes variaciones en Colombia. Esta noche analizaremos lo que ocurre con esta divisa con Felipe Campos, de la firma Alianza Valores y Fiduciaria. Suben los costos del comercio exterior. El gremio de los exportadores en Colombia advierte que de nuevo hay alzas en el transporte marítimo, en los trámites aduaneros y otros problemas que podrían encarecer los precios finales de muchos productos. Llega pelado al fin de mes. Un estudio de la Universidad Manuela Beltrán revela que 8 de cada 10 personas sufren al final de cada mes por falta de dinero. Les traemos consejos para evitar este drama. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del dólar y del comportamiento que esta divisa ha tenido en las últimas semanas en nuestro país. Y para analizarlo, mi invitado esta noche es el doctor Felipe Campos, gerente de inversiones y estrategia de la comisionista de bolsa Alianza Valores y Fiduciaria. Doctor Campos, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Henry, muy buenas noches, muy bien y gracias por la invitación como siempre. Muchas gracias a usted, doctor. Tengo aquí una gráfica que nos muestra el comportamiento del dólar en Colombia en los últimos 5 años. Y aquí se ven claramente los picos que ha alcanzado la divisa, pero también en esta última parte de la gráfica, cómo durante las últimas semanas el dólar ha tenido un comportamiento más bien estable. Claro, por supuesto que todos los días tiene algunas oscilaciones, pero en general se ha mantenido alrededor de los 4.000 pesos, 100 pesos por debajo, 50 pesos por encima. ¿Por qué últimamente, doctor, el dólar ha estado tan estable en nuestro país? Pues le cuento, Henry, que esa estabilidad que estamos viviendo es una estabilidad que ya lleva cerca de 8 meses. El dólar hace 8 meses, más o menos en agosto, septiembre del año pasado, llegó a los 3.800 pesos. Y desde ahí el dólar ha tenido sus intentos de rebote, ¿no? Ha tratado de rebotar 200 pesos, 300 pesos, pero hemos tenido unos periodos de mayor estabilidad, creo yo, de la historia reciente en la moneda, lo cual uno diría, bueno, es interesante que la moneda está estable, de repente no sabe para dónde coger, pero el elemento más interesante de esa estabilidad es que por lo menos este año, que llevamos, ¿no? Ya llevamos más de 4 meses este año, se ha dado con un dólar fuerte en el mundo. El mundo fue sorprendido este año de nuevo por el rebote de inflación global, que ha sido pequeño, pero ha sido una sorpresa, muy liderado por el tema del petróleo, de los temas geopolíticos, y con el aumento de la inflación, las expectativas en Estados Unidos de que se bajara la tasa prontamente se han estado posponiendo. Se esperaba que bajaran en marzo, ahora en septiembre, y durante ese proceso, esos 4 meses, hemos visto el dólar fuerte en todo el mundo. Hay monedas que están perdiendo hasta 10%, monedas muy fuertes, como el yen japonés, debido a este cambio en la expectativa de la política de la Fed, lo cual hace mucho más interesante que el dólar en Colombia este año no esté perdiendo absolutamente un peso, el peso colombiano no esté perdiendo absolutamente un peso frente al dólar, está completamente plano. ¿Cuáles son esas decisiones de la Reserva Federal que han provocado, digamos, estas variaciones en el dólar, pero a nivel internacional? Todos comenzamos el año, hay una fiesta en los mercados internacionales, porque se esperaba que la Fed este año bajara hasta 6 veces la tasa. Finalmente ha llegado el momento en que la inflación de Estados Unidos, que había llegado al 9% y se había reducido hasta el 3%, había llegado el momento en que llegara el Banco de los Estados Unidos y bajara la tasa con tranquilidad 6 veces, espera que comenzara en marzo, y que pudiera el mundo comenzar un nuevo ciclo como de reactivación económica y olvidar el fantasma de la inflación. Esas expectativas no se dieron porque la inflación comenzó a rebotar, creo yo, muy relacionado, como le mencionaba ahorita, Henry, el tema del petróleo y los temas geopolíticos, y se cambió la expectativa de la Fed. La Fed ahora se espera que baje tasas en septiembre, o sea, cambió la expectativa de marzo a septiembre, pero la Fed ya ha comenzado a dar algunas señales, o sea que yo tengo confianza, Henry, que la Fed sí va a bajar tasas el segundo semestre, de pronto antes de septiembre, y yo tengo confianza también que el tema de la inflación es pasajero en Estados Unidos, así que si uno quiere buscar una variable que haga que el dólar del segundo semestre en el mundo sea para abajo y de repente en Colombia aún no es para abajo, podría ser que la Fed comience a bajar tasas finalmente.
Pues esta montañita que vemos por aquí, doctor, en la gráfica, fue cuando fue elegido el actual presidente en Colombia, Gustavo Petro, y cuando el dólar estuvo por encima levemente de los 5.000 pesos, llegó a estar como en 5.100 pesos. Pero miramos aquí otra gráfica, doctor, que esta ya corresponde a el último año y vemos que en general ha habido estabilidad. Inclusive mire esta estabilidad de las últimas semanas, a pesar, doctor Campos, de las tormentas políticas que se han desatado en Colombia alrededor de supuestos actos de corrupción por parte de funcionarios del gobierno y todo el tema político, la posibilidad de una constituyente, etcétera. ¿Por qué a pesar de todo esto que está pasando a nivel local, que en otras épocas afectaba muchísimo, ahora mire usted, no, prácticamente no afecta para nada el precio del dólar? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué ese cambio, digamos, de visión respecto de lo que pasa en Colombia? Bueno, primero que todo, como usted menciona, esa estabilidad me va a dejar sin trabajo, ¿no? Porque si el dólar no se mueve para ningún lado, no tengo mucho más que opinar. Sí es cierto que en el 2022 el dólar en Colombia tuvo de las subidas más altas del mundo, solo nos comparamos con monedas que sufren mucho siempre, como en Turquía o como en Argentina. Y también es cierto que en el 2023 nos devolvimos completamente y fuimos la moneda más fuerte del mundo, en una volatilidad enorme, que como usted menciona, muy relacionado con la incertidumbre de qué iba a pasar con el país estructuralmente. Cuando hablo de estructuralmente, digo es si lo que vive este país va a cambiar, si la forma en que negocian en este país o las instituciones funcionan iban a cambiar. Y ese fue el gran susto del 22 y la de vuelta del 23. Y como usted también menciona, Henry, creo que en el 24 y ya en parte del 23 nos comenzamos a dar cuenta, porque como le digo, 9 meses lleva el dólar quieto, los temas políticos ya no suenan en los mercados financieros, ya nadie quiere comprar un susto político porque saben que en este momento están concentrados en la posibilidad de que hagan esos cambios estructurales. Y yo le diría, para que lo político vuelva al juego en el tema del dólar, es una opinión mía, porque igual hay noticias importantes como la reforma pensional, hay cosas que vienen, todavía están ahí a la expectativa de lo que vaya a suceder. Yo creería que para que los inversionistas le vuelvan a parar bolas a lo político, tendría que haber un cambio importante en la aprobación presidencial, porque yo creo que ahorita el juego de los inversionistas de Colombia se va a mantener estable estructuralmente, no va a tener unos cambios tan bruscos como se pensaba originalmente, y eso solo cambiaría si comienzan a moverse las apuestas fuertes para un próximo gobierno. Entonces yo creo que lo político se le ha bajado completamente el volumen, ya nadie le va a parar bolas y solo le pararía bolas si comienzan a haber un cambio drástico en el tema de la aprobación presidencial, que es una aproximación de lo que puede pasar en unas elecciones en un par de años. Si le entiendo bien, entonces ha habido mucho anuncio, mucha cosa, mucho mensaje, mucho discurso, pero en la realidad no se ha traducido en nada concreto. Más o menos eso es lo que están esperando los mercados, que pasen cosas realmente prácticas. Sí, en este momento, y como han sido tantas las noticias, en este momento uno ve como mercados muy agnósticos. Incluso uno diría, bueno, ya lo político, estos ruidos de corto plazo políticos ya no importan, pero incluso, Henry, los ruidos económicos tampoco les están parando bolas, porque tenemos, en las últimas semanas tuvimos unos anuncios de posibles cambios en la regla fiscal que son muy importantes para los mercados, pero la regla fiscal, acuérdense, ese compromiso que tiene el gobierno de solo cumplir, de limitarse a tener una deuda hasta cierto punto. Estos anuncios sí afectaron, por ejemplo, los mercados de deuda del gobierno. Han estado volátiles y han perdido valor, pero no el mercado del dólar. El mercado del dólar está completamente plano, como le decía, y en uno de los elementos más importantes que no he mencionado, siendo de nuevo el peso colombiano una de las monedas más fuertes del mundo, porque este año la mayoría de monedas están perdiendo valor frente al dólar. La pregunta ahora, doctor, es si este dólar a menos de 4.000 pesos, que según el gobierno ha ayudado efectivamente a bajar un poco la inflación, porque pues muchos precios de importados han tenido reducciones, ¿le conviene a los exportadores o por el lado de las exportaciones de pronto estamos viendo daños, digamos, estructurales para ellos que dependen justamente de que el dólar, ojalá para ellos, sea mucho más costoso? Esta pregunta de a quién le sirve el dólar obviamente tiene muchas aristas, porque no hay un solo grupo en Colombia, hay diferentes grupos, algunos se ven beneficiados y otros afectados. Si usted me pregunta a mí, en el neto, ¿al país le sirve que el dólar caiga? La respuesta para mí es un contundente sí. El dólar a la baja hace que el consumidor colombiano se vuelva más fuerte, permite que las tasas de interés bajen, permite que la inflación se calme. Nosotros tenemos deudas en dólares, se nos bajan las deudas, y en los años de dólar bajista en la década del 2000
Colombia comenzó a crecer al 5% y yo creo que tenía mucho que ver también con esa dinámica del dólar fuerte y un país que estaba bollante. Así que en el neto, para mí, que baje el dólar es mucho mejor. Ahora, hay algunos perdedores que les cuesta esta dinámica y por supuesto los principales son los exportadores. Y uno no puede voltear la espalda a los exportadores porque obviamente dependemos de ellos para que les vaya bien y nos traigan divisas para poder interactuar con el mundo. Pero ellos son los que más sufren en esta dinámica. Y si se repite, Henry, lo que está comenzando a vivirse es algo muy similar a los 2000. O sea que mi punto de vista ya desde hace más de un año ha sido que el dólar puede quedarse abajo y bajar más durante varios años. Y sobre todo porque estamos comenzando a ver una explosión de materias primas. Ya está viendo uno de las principales materias primas del mundo haciendo máximos que no han hecho en toda su historia. Si eso se repite, que es muy parecido a los 2000, los exportadores van a tener que comenzar a manejar esa dinámica que es muy complicada, yo lo entiendo. Y por supuesto por el otro lado los importadores que llevan una sequía de 12 años, que el dólar se les subía, les va a cambiar la vida. Entonces esto en el neto el dólar es muy bueno que se mantenga bajo. El gobierno tampoco le gusta mucho que baje tan rápido porque en el neto ellos ganan en dólares, pero también pagan en dólares y en el neto le gusta que el dólar suba un poquito. Pero como le digo, eso no está en manos de nosotros y si el dólar va a quedarse abajo o va a cambiar de tendencia, va a haber unos sectores que les va a tocar tratar de maniobrar y cuando el dólar cambia de tendencia, Henry, que es otra cosa muy importante en los últimos 30 años, no cambia por un ratico. En los 90 era para arriba, en los 2000 era para abajo y en los 2010 para arriba de nuevo. Si llega a cambiar la tendencia podría ser por varios años y hay que prepararnos para esto. Pues ahí está la doble cara de la economía colombiana, lo que siempre pasa, cuando el dólar sube o cuando el dólar baja siempre habrá ganadores y perdedores. Doctor Felipe Campos, muchas gracias por las explicaciones aquí en Signo Pesos, muy amable. Muchísimas gracias, Henry, por invitarme. A usted, doctor Campos. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo le fue al Grupo Éxito con sus ingresos y utilidades durante el primer trimestre de este año. Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos y a esta hora llega don Víctor Grosso que nos trae noticias muy importantes hoy relacionadas con el Grupo Éxito. ¿Por qué, Víctor? Henry, buenas noches televidentes. Sí, Henry, siguen las grandes compañías del país reportando sus resultados financieros. Ya habíamos hablado de Ecopetrol, ya hemos hablado de EPM y hoy le tocó el turno al Grupo Éxito, que se ha convertido, pues además de saber cómo le está yendo a esta compañía, está listada en bolsa, hace poco fue comprada por otros inversionistas de El Salvador. Esta empresa se ha convertido como en un termómetro también para medir cómo se está comportando el consumo de los hogares colombianos. Hay gente que dice, hagamos una encuesta a ver cómo están los gastos de los hogares colombianos o el consumo. Y muchos dicen, pues miren los resultados del Grupo Éxito, porque son millones de personas, no solo que compran en los almacenes Éxito, sino también en los Surtimax, en el Carulla, también en los Superinter. Que hacen y en los parte de la misma cadena, ¿no? Y hacen parte de todo lo que se conoce como el Grupo Éxito. Entonces, dependiendo de cómo van los resultados financieros de esta compañía, uno puede generarse una idea de cómo está el consumo de los hogares colombianos. Y estas son, digamos, algunas de las cifras más importantes antes de comentárselas, Henry. Esta es una compañía que tiene operaciones no solo en Colombia, también en Argentina y en Uruguay. Y dice que en términos generales los tres mercados están muy frenados por temas relacionados con la inflación, pero obviamente Colombia es el país que más pesa dentro de los ingresos y dentro de los resultados financieros y hablan particularmente de ese freno, de las dificultades económicas que hay en Colombia y de ese freno en el consumo y eso terminó impactando los resultados financieros del Grupo Éxito. Tuvo ingresos en todos estos países por 5 billones de pesos. Cuando miramos, digamos, la variación sin el efecto de la tasa de cambio, porque tiene operaciones en varios países, esto representó un crecimiento del 7,5% en los ingresos totales de la compañía. Cuando usted mira el segmento solo de Colombia, tuvo apenas un crecimiento en las ventas en nuestro país con sus retailers del 2%, es decir, un tímido crecimiento y dice la compañía pues que ha sido un ambiente retador en nuestro país. Al final, en el primer trimestre de este año, el Grupo Éxito tuvo pérdidas por 37.863 millones. Y hubo más noticias, ¿no? Esta de pronto para la gente que le aburren los números, las cifras, los resultados financieros y los temas más macroeconómicos, esta de pronto les puede interesar más. En la presentación de los resultados financieros, el nuevo dueño del Grupo Éxito, que es el Grupo Calleja El Salvador, dijo o anunció que tienen una nueva estrategia para la compañía y es que van a reconvertir muchas de esas marcas y las van a sintetizar en solo 2 marcas muy poderosas del Grupo Éxito. Básicamente el anuncio es, Henry, que Surtimax, Superinter y Surtimayorista poco a poco se irán convirtiendo
únicamente en Almacenes Éxito y en Carulla. Es muy posible que en algunos meses usted si suele hacer sus compras en Surtimayorista, llegue a ese supermercado y se encuentre con un aviso muy grande donde ya no vea Surtimayorista, sino vea un Almacén Éxito o un Carulla. Solo van a existir estas dos últimas marcas, el Éxito y el Carulla. Las otras tres van a desaparecer poco a poco del mercado. Y seguramente esto significa entonces digamos, popularizar un poco más las marcas Éxito y Carulla, porque Surtimax, Superinter y Surtimayorista por lo general las encuentra uno en sectores populares de las diferentes ciudades colombianas. Sí, Henry, es una estrategia para simplificar la estructura de marcas que tiene el Grupo Éxito en este momento, y es una decisión que al final toman los nuevos dueños, el Grupo Calleja del Salvador. Pues muy interesante, don Víctor, muchas gracias por estas noticias y acompáñeme a presentar otras informaciones que tienen que ver también con los consumidores, porque en Colombia, mire usted, 8 de cada 10 trabajadores, como a muchos de nosotros, no nos alcanza el sueldo hasta el final de mes. Gastos como alimentación, arriendos, son los que provocan el mayor descuadre según un estudio. Pero, ¿qué hacer para estirar la plata hasta fin de mes? Laura Rojas, don Víctor, averiguó justamente cuáles son esas recomendaciones. Lograr que alcance el dinero para los gastos que se tienen en el mes resulta un desafío para la mayoría de colombianos. Yo soy madre cabeza de hogar y estudio, entonces el estudio, los transportes, el estudio de mi hija, también le pago el estudio a mi hija. La situación ha sido inesperada en varias alzas de precios, tales como la gasolina, lo que tiene que ver con los productos de la canasta familiar, pues es un aumento pues que realmente no se estaba acostumbrado. Sin embargo, hay gastos indispensables que se tienen en el mes, como la alimentación o el transporte, que hacen que los colombianos recurran a prácticas para hacer alcanzar el dinero. Manejo un Excel con respecto a los costos que tengo, digamos, y lo que me llega de sueldo. Entonces ahí voy como disminuyendo y pues con tarjetas también uno se ayuda. Así como Paola, expertos de la Universidad Manuela Beltrán aconsejan ciertas medidas para quienes no les alcanza el sueldo, porque de acuerdo con un informe de la misma universidad, reveló que 8 de cada 10 trabajadores colombianos se ven en aprietos para hacer rendir el dinero. Definitivamente hay que hacer una planeación y dentro de la planeación programar, si es alimentos, tratar de buscar los alimentos que están en cosecha, también de pronto bajar el costo de lo que se gastaba en viajes, en turismo, no dejar de hacer turismo, pero de pronto planearlo mejor. En el estudio también se halló que el 32,6% de los encuestados les alcanza el sueldo entre 11 y 15 días. El 28,5% logran estirar la plata entre 16 y 20 días. El 18,8% al 10º día aseguran que ya están pidiendo prestado, y el 20,1% de los encuestados aseguró que el sueldo les alcanza para todo el mes. Y hay preocupación en el sector del comercio exterior por el aumento de los costos logísticos, que ya se ubican en 17,9%. Entre los rubros que más han tenido alzas están el transporte con más de 35%, inventarios con 25%, almacenamiento con otro 25% y costos administrativos con el 10% de alzas. Estos reajustes amenazan con elevar nuevamente los precios de los bienes que consumen los colombianos. Por eso, el presidente de Analdex, Javier Díaz, señaló cuáles podrían ser las soluciones para esta problemática. Pues el principal reto tiene que ser cómo bajamos los costos logísticos internos, cómo pasamos a tener unos costos logísticos que sean aproximadamente el 9.5 del precio del bien final y no 17.9 como lo tenemos ahora. Y ahí el tema de transporte intermodal, tren, navegación fluvial, mayor eficiencia en materia de fletes, eliminar la tabla de fletes, creo que son los elementos fundamentales. Y cerca de 500 empresas de 35 países diferentes se dieron cita en Bogotá para realizar una rueda de negocios calculados en más de 4 millones de dólares. Los empresarios participantes provienen de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Israel, Kenia y muchos otros. Ovidio Claros, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, que organizó este evento denominado Cumbre de las Américas, nos cuenta detalles. Iniciamos nuestra cumbre empresarial, la cumbre de todas las cámaras del mundo, y un éxito total. Gracias a Dios tuvimos la concurrencia que habíamos calculado. Vamos a mover ahora nuestras mesas de negocios
para ver cómo con los 35 países que se incorporaron a esta mirada mundial con la Cámara de Comercio de Bogotá, vamos interactuando, muchas expectativas de negocio, mucha gente alrededor, mucha sinergia alrededor y muy pendientes para que el día viernes podamos hacer el gran balance de la gestión de este producto Cámara de Comercio Bogotá Región. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. Un informe de la ONU señala cuáles son los países del mundo donde es más baja la tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes. En su orden aparecen Mónaco con prácticamente 0, Bahrein con 0,1%, Japón 0,2%, Qatar 0,3%, Omán 0,3%. Como referencia, en Colombia la tasa de asesinatos es de 25 por cada 100.000 habitantes. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.